Necesitaba decidir si al día siguiente tendría el valor de ir a esa misteriosa cita en el Café La Blanca. Mientras me preparaba para una noche que sabía sería larga e insomnio, no podía dejar de pensar en las últimas palabras de Miguel. Tengo algo importante que contarte, mi amor, algo que cambiará todo. Había estado a punto de revelarme el secreto que ahora alguien más parecía conocer. ¿Y si era cierto que su muerte no había sido un accidente? Con estas preguntas torturándome, me recosté en nuestra cama matrimonial, aferrándome a su almohada que aún conservaba su aroma a colonia y a esa mezcla única de especias que siempre lo había caracterizado. Mañana tendría que tomar una decisión que podría cambiar mi vida para siempre. No sabía que esa decisión me llevaría por un camino lleno de peligros, traiciones y secretos que pondrían en riesgo todo lo que había construido y mi propia vida. La madrugada del día siguiente llegó sin que hubiera logrado conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Miguel en sus últimos momentos. Imaginaba el terror que debió sentir al darse cuenta de que el tráiler se dirigía directamente hacia él. Pero ahora, con la misteriosa nota quemándome en el pensamiento, me preguntaba si realmente había sido terror lo que sintió, o si había sido la confirmación de algo que ya sabía que podía pasar. Me levanté antes del amanecer y decidí revisar los documentos que Miguel guardaba en su oficina privada. Si alguien había querido lastimarlo, debía haber algún indicio en sus papeles comerciales. La empresa Artesanías Hernández había crecido exponencialmente en los últimos 5 años, expandiéndose a mercados internacionales que antes parecían imposibles de alcanzar. El escritorio de caoba maciza estaba cubierto por contratos, facturas y correspondencia comercial. Comencé a revisar sistemáticamente cada documento, buscando algo fuera de lo común. La mayoría eran operaciones rutinarias, pedidos de cerámicas de Talavera de Puebla para una cadena de tiendas en California, exportaciones de textiles oaxaqueños a boutiques europeas, contratos para abastecer de artesanías a cadenas hoteleras en Cancún y Puerto Vallarta. Pero entonces encontré algo extraño. En el cajón inferior derecho, escondida debajo de una pila de recibos antiguos, había una carpeta manila sin etiquetas. Dentro encontré documentos que me hicieron cuestionarme todo lo que creía saber sobre los negocios de mi esposo. Los papeles mostraban transacciones por cantidades enormes de dinero, millones de pesos, pero los conceptos eran vagos. Servicios especiales de transportación, consultoría logística internacional, manejo de mercancía sensible. Las fechas se remontaban a 3 años atrás y los montos habían ido incrementándose progresivamente. Lo más perturbador eran los nombres de las empresas involucradas. Algunas tenían direcciones en paraísos fiscales como las Islas Caimán o Panamá. Otras parecían ser compañías fantasma con direcciones que, cuando las busqué en Internet, correspondían a edificios de oficinas genéricos o incluso a lotes baldíos. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente cuando encontré un sobre sellado con mi nombre escrito en la letra de Miguel. Dentro había una carta fechada apenas una semana antes de su muerte. Mi querida Esperanza, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado y ya no estoy contigo para protegerte. Durante los últimos años he estado involucrado en actividades que no son completamente legales. Lo que comenzó como una forma de expandir nuestros negocios legítimos se convirtió en algo mucho más peligroso. La empresa que construimos juntos ha servido como fachada para operaciones de lavado de dinero. Los artesanos con los que trabajamos en ciertas regiones del país no producen cerámicas ni textiles,
producen y transportan sustancias que prefiero no nombrar en esta carta. Yo nunca quise que esto pasara, pero cuando me di cuenta de la magnitud del problema, ya era demasiado tarde para salir sin consecuencias. Hay personas muy poderosas involucradas en esto, Esperanza. Gente que no dudaría en lastimarte si descubren que sabes la verdad. Por eso he estado haciendo arreglos secretos para sacarnos de este negocio, pero sé que es peligroso. Si algo me pasa, toma el dinero que he guardado en la caja fuerte de Bancomer. La combinación es tu fecha de nacimiento y huye del país. No confíes en nadie de la empresa, ni siquiera en Alejandro. Te amo más que a mi propia vida. Perdóname por haberte mentido todos estos años. Las manos me temblaban tanto que casi se me cayó la carta. Miguel, mi Miguel honesto y trabajador, había estado involucrado en el narcotráfico. Nuestra hermosa casa, nuestros viajes por Europa, la expansión de la empresa. Todo había sido financiado con dinero sucio. El sonido del timbre me sacó de mi shock. Miré el reloj. Eran las 8 de la mañana. Guardé rápidamente todos los documentos y la carta en la carpeta Manila. La escondí en mi bolso y fui a abrir la puerta. Era Alejandro, acompañado por Fernando, el hermano menor de Miguel. Ambos vestían trajes oscuros y expresiones preocupadas. Esperanza, dijo Alejandro, besándome la mejilla. Venimos a hablar sobre los asuntos pendientes de la empresa. Sabemos que es difícil, pero hay situaciones urgentes que requieren tu atención. Claro, respondí, tratando de mantener la voz firme. Pasen, por favor. Nos sentamos en la sala principal, decorada con algunas de las mejores piezas que habíamos exportado a lo largo de los años. Un jarrón de cerámica de Dolores Hidalgo, textiles bordados de Chiapas, figuras de barro negro de Oaxaca. Ahora me preguntaba cuántas de esas exportaciones habían sido reales. El problema principal, comenzó Fernando, son los contratos con nuestros proveedores en Sinaloa y Michoacán. Hay entregas programadas para esta semana que no podemos posponer. Los clientes internacionales están esperando. Sinaloa, Michoacán. Los nombres de esos estados me erizaron la piel. Sabía que eran territorios controlados por los cárteles más poderosos del país. ¿Qué tipo de entregas? Pregunté, tratando de sonar inocente. Alejandro y Fernando intercambiaron una mirada rápida. Las usuales, respondió Alejandro. Cerámicas decorativas, textiles bordados a mano, ya sabes, los productos que siempre hemos manejado. Pero en sus ojos vi algo que no había notado antes: cautela, como si estuvieran evaluando cuánto sabía realmente. Miguel mencionó que había algunos cambios importantes que quería discutir conmigo. Dije cuidadosamente. ¿Saben ustedes de qué se trataba? Nuevamente esa mirada entre hermanos. Miguel había estado preocupado por algunos aspectos de la operación, admitió Fernando. Quería hacer algunos ajustes en nuestros métodos de distribución. ¿Qué tipo de ajustes? Nada significativo, intervino Alejandro rápidamente. Solo optimizaciones logísticas. Pero ahora que él ya no está, creo que lo mejor es mantener las operaciones como siempre las hemos hecho. ¿No te parece? Había algo amenazante en la forma en que hizo esa pregunta, aunque su tono fuera suave. Por supuesto, mentí. Miguel siempre decía que ustedes conocían el negocio mejor que nadie. Alejandro sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Exactamente. Por eso pensamos que lo mejor sería que nosotros continuáramos manejando las operaciones día a día, mientras tú te encargas de los aspectos más administrativos, los papeleos, las finanzas, ese tipo de cosas. Querían alejarme de las operaciones reales. Querían mantenerme en la ignorancia, mientras continuaban usando la empresa para sus actividades ilegales. Me parece una buena idea, dije.
al menos mientras me adapto a la nueva situación. Pasamos la siguiente hora revisando contratos y calendarios de entrega. Todo parecía normal en la superficie, pero ahora que sabía la verdad, podía ver las inconsistencias, precios demasiado altos para artesanías simples, destinos de envío que cambiaban constantemente, métodos de pago inusuales. Cuando finalmente se fueron, prometiendo mantenerme informada de todas las decisiones importantes, me sentí exhausta y aterrizada. No solo había perdido a mi esposo, sino que había descubierto que mi vida entera había sido una mentira. Pasé el resto del día tratando de procesar toda la información. Revisé nuestras cuentas bancarias y encontré depósitos regulares por cantidades que no correspondían con los ingresos declarados de la empresa. Había cuentas offshore que nunca había visto antes, inversiones en propiedades que desconocía completamente. Miguel había estado preparándose para revelarme todo. La carta lo dejaba claro, pero alguien se había adelantado y lo había silenciado antes de que pudiera hacerlo. Cuando llegó la tarde, tuve que tomar una decisión sobre la misteriosa cita en el Café La Blanca. Parte de mí quería ignorar la nota, empacar mis cosas y desaparecer como Miguel me había sugerido en su carta. Pero otra parte necesitaba saber la verdad completa. Necesitaba saber quién había matado a mi esposo y por qué. El Café La Blanca era un establecimiento tradicional en el centro histórico de la ciudad, famoso por sus churros y chocolate caliente. Llegué 15 minutos tarde intencionalmente, queriendo observar el lugar antes de comprometerme. La mesa del rincón estaba ocupada por una mujer de aproximadamente 50 años, cabello castaño recogido en un chongo elegante, vestida con un traje sastre azul marino. Cuando nuestras miradas se encontraron, ella asintió ligeramente. Era ella. Me acerqué con cautela, mi bolso apretado contra mi pecho, sintiendo el peso de la carta de Miguel y los documentos que había encontrado. Señora Hernández, me saludó cuando me senté frente a ella. Gracias por venir. Sé que esto debe ser muy confuso para usted. ¿Quién es usted? Pregunté directamente. Mi nombre es licenciada Patricia Morales. Soy investigadora de la Procuraduría General de la República, División de Delitos Financieros. Se identificó discretamente, mostrándome una credencial que guardó rápidamente. Su esposo había contactado con nosotros hace 2 meses. Quería colaborar con una investigación sobre operaciones de lavado de dinero en el sector de exportaciones artesanales. Mi mundo se tambaleó nuevamente. Miguel no solo había estado involucrado en actividades ilegales, sino que había decidido convertirse en informante del gobierno. Eso significa que su muerte definitivamente no fue un accidente, completó la licenciada Morales, y que usted, señora Hernández, está en grave peligro. La revelación de la licenciada Morales me dejó sin aliento. El bullicio del Café La Blanca continuaba a nuestro alrededor. Familias disfrutando de churros, estudiantes universitarios discutiendo sobre sus clases, turistas tomando fotografías del interior colonial. Pero, para mí, el mundo se había detenido completamente. Miguel era nuestro informante más valioso, continuó la investigadora en voz baja, inclinándose hacia adelante. Durante los últimos 6 meses había estado proporcionándonos información detallada sobre una red de lavado de dinero que opera a través de empresas exportadoras legítimas. Su empresa, desafortunadamente, era una pieza clave en esta operación. Tomé un sorbo del café que había pedido, tratando de ganar tiempo para procesar esta información. El líquido estaba hirviendo y me quemó la lengua, pero el dolor físico era nada comparado con la angustia que sentía en el pecho. ¿Cómo se involucró Miguel en esto?
Pregunté finalmente. Según nos explicó, todo comenzó hace aproximadamente 4 años. Un grupo de inversionistas se acercó a él ofreciéndole capital para expandir significativamente su empresa. Los términos eran muy generosos, demasiado generosos, como él mismo admitió después. A cambio del financiamiento, solo tenía que aceptar ciertos contratos especiales de vez en cuando. La licenciada Morales sacó una pequeña grabadora digital de su bolso. ¿Puedo grabar nuestra conversación? Es importante tener registro de todo lo que me pueda decir. Asentí nerviosamente. No tenía nada que ocultar, aunque tampoco estaba segura de cuánto podía revelar sin ponerme en más peligro del que ya estaba. Al principio, continuó, los contratos especiales parecían legítimos. Se trataba de transportar artesanías de alto valor para coleccionistas privados, con medidas de seguridad adicionales y rutas específicas. Miguel pensó que simplemente estaba trabajando con clientes muy exigentes y adinerados. Pero las cosas cambiaron, intuí. Exactamente. Gradualmente, comenzaron a pedirle que modificara las rutas de envío, que utilizara transportistas específicos, que no hiciera preguntas sobre el contenido real de ciertos paquetes. Cuando finalmente se dio cuenta de lo que realmente estaba transportando, ya estaba demasiado involucrado para salirse sin consecuencias. Me mostró una fotografía tomada desde lejos que mostraba a Miguel en lo que parecía ser una reunión en un restaurante elegante. Estaba sentado frente a 3 hombres de trajes caros, uno de los cuales reconocí inmediatamente. Ese es Alejandro, dije, señalando al hombre de cabello canoso, el hermano de Miguel. Alejandro Hernández Vázquez ha sido el cerebro detrás de toda la operación desde el principio, confirmó la licenciada. Él fue quien estableció el primer contacto con los inversionistas. Él fue quien convenció a Miguel de aceptar el dinero inicial. La traición me golpeó como un puño en el estómago. Alejandro, el hombre que había consolado a Miguel cuando nuestros padres murieron, el padrino de bodas que había llorado de emoción durante nuestra ceremonia, el tío cariñoso que siempre preguntaba por qué no teníamos hijos todavía. Él había sido quien arrastrara a Miguel hacia este mundo oscuro. ¿Y Fernando? Pregunté. Fernando es más complicado. Creemos que él sabe lo que está pasando, pero también pensamos que está atrapado en la misma situación que estaba Miguel. Alejandro es el verdadero líder. Fernando simplemente sigue órdenes. La investigadora me mostró más fotografías, camiones de carga saliendo de bodegas que reconocí como parte de nuestra empresa, reuniones en restaurantes discretos, transferencias bancarias documentadas. Era evidente que la investigación había sido exhaustiva y que Miguel había proporcionado información muy detallada. ¿Qué les había prometido Miguel a cambio de su colaboración? Pregunté. Inmunidad total para él y para usted. También protección en el programa de testigos protegidos si fuera necesario. Miguel estaba dispuesto a testificar contra toda la organización, incluyendo a su propio hermano, a cambio de garantizar su seguridad. Eso explicaba su comportamiento extraño durante las últimas semanas. No había estado planeando huir del país para esconderse. Había estado preparándose para enfrentar la situación de frente y limpiar su nombre. Pero alguien descubrió su colaboración con ustedes, deduje. Eso creemos. 3 días antes de su muerte, Miguel nos contactó urgentemente. Dijo que sospechaba que habían descubierto algo y que necesitaba acelerar los tiempos. Habíamos planeado arrestar a toda la organización la semana siguiente, pero ya no tuvimos oportunidad. La licenciada Morales guardó las fotografías y se inclinó aún más hacia adelante.
Señora Hernández, necesito que entienda la gravedad de su situación. Estas personas han matado a su esposo para proteger su operación. Si sospechan que usted sabe algo, no dudarán en eliminarla también. Pero yo no sabía nada hasta ayer, protesté. Miguel nunca me contó sobre sus actividades ilegales. Eso no importa. Para ellos, usted representa un riesgo potencial. Además, como propietaria legal de la empresa, usted podría descubrir información comprometedora revisando los archivos de Miguel, lo cual era exactamente lo que había hecho esa mañana. ¿Qué sugiere que haga?, pregunté. Tenemos dos opciones. La primera es sacarla del país inmediatamente. Podemos proporcionarle una nueva identidad y reubicarla en Estados Unidos o Canadá. Sería la opción más segura, pero significaría abandonar todo: su vida, su identidad, sus propiedades. ¿Y la segunda opción? Que continúe la labor que Miguel había comenzado, que trabaje con nosotros como informante para reunir la evidencia que necesitamos para desmantelar toda la organización. La idea me aterrorizó, pero también me intrigó. Miguel había muerto tratando de hacer lo correcto. No le debía continuar su trabajo. Sería extremadamente peligroso, continuó la investigadora. Tendría que seguir actuando como si no supiera nada, mantener la confianza de Alejandro y Fernando y al mismo tiempo reunir información para nosotros. ¿Qué tipo de información necesitan? Documentos financieros, listas de contactos, horarios de envíos, rutas de transportación. Miguel nos había dado información general, pero necesitamos detalles específicos para poder hacer arrestos que realmente desarticulen la organización. Pensé en la carta que Miguel me había dejado, en los documentos que había encontrado en su oficina, en la reunión que había tenido esa mañana con Alejandro y Fernando. Ya había comenzado a reunir exactamente el tipo de información que necesitaban. Si acepto ayudarles, dije lentamente, ¿qué garantías tengo de mi seguridad? Tendríamos agentes vigilándola discretamente las 24 horas. También le proporcionaríamos un dispositivo de comunicación de emergencia y un protocolo de extracción rápida si la situación se vuelve demasiado peligrosa. La licenciada Morales sacó una tarjeta de presentación con solo un número telefónico. No tiene que decidir ahora mismo. Piénselo esta noche. Pero necesito una respuesta mañana por la mañana. Cada día que pasa sin arrestos, más peligrosa se vuelve su situación. Se levantó para irse, pero yo la detuve. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? La nota que me enviaron decía que no confiara en nadie. Esa nota se la envió Miguel antes de morir, respondió. Había preparado varios contingentes en caso de que algo le pasara. El joven que le entregó las flores era un contacto nuestro. Miguel le había dado instrucciones de encontrarla después de su funeral. Eso explicaba muchas cosas, pero no disipaba completamente mis dudas. Señora Hernández, añadió antes de irse, usted ya es parte de esta historia, le guste o no. La única pregunta es si va a ser una víctima pasiva o va a tomar control de su destino. Regresé a casa con la mente llena de contradicciones. Por un lado, la idea de vengar la muerte de Miguel trabajando con las autoridades me resultaba atractiva. Por otro lado, la posibilidad de terminar como él me aterrorizaba. Esa noche, mientras revisaba nuevamente los documentos que había encontrado en la oficina de Miguel, me di cuenta de que ya había tomado una decisión sin siquiera darme cuenta. No podía huir y vivir el resto de mi vida sabiendo que los asesinos de mi esposo seguían libres. No podía permitir que continuaran usando la empresa que habíamos construido juntos para sus actividades criminales. Pero también sabía que tenía que ser muy cuidadosa. Alejandro era inteligente y desconfiado. Si sospechaba que yo sabía algo, no dudaría en eliminarme.
Al día siguiente, muy temprano, marqué el número que me había dado la licenciada Morales. Acepto, dije simplemente cuando ella contestó. ¿Estás segura? Me preguntó. Completamente, pero vamos a hacerlo a mi manera. No sabía que esa decisión me llevaría por un camino aún más peligroso y complicado de lo que podía imaginar. No sabía que pronto descubriría que la red de mentiras y traiciones era mucho más extensa de lo que había creído posible. Y definitivamente no sabía que alguien muy cercano a mí ya sospechaba que yo estaba haciendo preguntas incómodas. Mi primera misión como informante comenzó esa misma tarde. La licenciada Morales me había explicado que necesitaba acceso a los archivos digitales de la empresa, específicamente a las bases de datos de clientes y proveedores que Miguel mantenía en su computadora personal. El plan era simple en teoría. Tendría que ir a las oficinas de Artesanías Hernández, ubicadas en una zona industrial de Naucalpan, y copiar toda la información posible sin levantar sospechas. Las oficinas ocupaban un edificio de 3 pisos con fachada de cristal ahumado, diseñado para proyectar una imagen de éxito y modernidad. En la planta baja estaba el showroom, donde exhibíamos muestras de nuestros mejores productos para los clientes internacionales. El segundo piso albergaba las oficinas administrativas y el tercero era donde Miguel tenía su oficina privada y la sala de juntas principal. Llegué a las 9 de la mañana vestida con un traje sastre negro y cargando una carpeta llena de documentos falsos que la licenciada Morales me había proporcionado como excusa para mi visita. El plan era decir que necesitaba revisar algunos contratos para entender mejor el estado financiero de la empresa. Sofía, la secretaria ejecutiva que había trabajado con Miguel durante 8 años, me recibió con una sonrisa triste pero profesional. Señora Esperanza, qué gusto verla por aquí. Todos estamos muy consternados por la pérdida del señor Miguel. Era un hombre extraordinario. Gracias, Sofía. Necesito revisar algunos documentos en su oficina. ¿Podrías darme las llaves? Por supuesto. El señor Alejandro dejó instrucciones de que usted tenía acceso completo a todo. Eso me sorprendió. ¿Por qué Alejandro sería tan generoso con el acceso? ¿Sería porque confiaba en que yo no sabía nada o porque ya había removido cualquier evidencia comprometedora? La oficina de Miguel estaba exactamente como la había dejado la mañana de su muerte. Su computadora seguía encendida, varios documentos esparcidos sobre el escritorio y esa taza de café que ahora tenía un olor rancio insoportable. Me senté en su silla de cuero y encendí la computadora. La primera sorpresa llegó cuando intenté acceder a sus archivos. Muchas de las carpetas estaban protegidas con contraseña, algo que nunca había hecho antes en los 12 años que llevábamos trabajando juntos. Probé con las combinaciones obvias, mi nombre, nuestro aniversario, su fecha de nacimiento. Nada funcionó. Entonces recordé algo que Miguel solía decir cuando estábamos recién casados. El día más feliz de mi vida fue cuando dijiste que sí. Probé con la fecha de nuestra boda, 1905-1998. La computadora se desbloqueó inmediatamente. Lo que encontré me dejó helada. Miguel había estado documentando meticulosamente cada operación ilegal durante los últimos 2 años. Tenía archivos detallados sobre rutas de envío, cantidades de dinero lavado, nombres de contactos en México y el extranjero, e incluso fotografías de algunas operaciones. Pero lo más impactante era un archivo titulado Seguro de Vida que contenía grabaciones de audio de conversaciones que había tenido con Alejandro, Fernando y otros miembros de la organización. Miguel
Había estado grabando evidencias para protegerse y para protegerme. Comencé a copiar sistemáticamente toda la información en la memoria USB que me había dado la licenciada Morales. Eran cientos de archivos y el proceso tomaba tiempo. Mientras esperaba, revisé algunos de los audios más recientes. En una grabación fechada solo 5 días antes de su muerte, escuché la voz tensa de Miguel hablando con alguien que no reconocí. No puedo seguir con esto. Mi esposa está empezando a hacer preguntas y no quiero involucrarla. Tu esposa no es el problema, Miguel. El problema eres tú y tu súbita conciencia moral. He decidido que quiero salir, completamente. Sabes que eso no es posible. Sabes demasiado. Entonces tendré que buscar otras alternativas. La conversación terminaba abruptamente ahí. Era evidente que Miguel había estado negociando su salida y que la otra persona había amenazado con hacerle daño si continuaba insistiendo. Estaba tan concentrada en los archivos que no escuché pasos en el pasillo hasta que fue demasiado tarde. La puerta de la oficina se abrió súbitamente y Alejandro entró, acompañado por Fernando y un hombre que no conocía, alto, musculoso, con cicatrices visibles en las manos. Esperanza, dijo Alejandro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No esperábamos verte tan temprano. Rápidamente cerré la ventana de la computadora y quité la memoria USB, escondiéndola en mi puño cerrado. Estaba revisando algunos contratos, dije, tratando de mantener la voz estable. Hay muchas cosas que no entiendo sobre las finanzas de la empresa. Por supuesto, respondió Alejandro, acercándose al escritorio. ¿Encontraste algo interesante? Había algo en su tono que me alertó. Sus ojos estaban evaluando cada uno de mis movimientos, como un depredador estudiando a su presa. Solo facturas y recibos, mentí. Miguel era muy meticuloso con la documentación. Sí, eso era, intervino Fernando, pero había nerviosismo en su voz. Demasiado meticuloso, diría yo. El hombre desconocido no había dicho nada, pero no había dejado de mirarme ni un segundo. Había algo profundamente perturbador en sus ojos oscuros, una frialdad que me hizo querer salir corriendo inmediatamente. Esperanza, dijo Alejandro sentándose en el borde del escritorio. Hemos estado pensando que quizás sería mejor si vendieras tu participación en la empresa. Te haríamos una oferta muy generosa, por supuesto. ¿Vender mi participación? Repetí sorprendida. Pero si acabamos de enterrar a Miguel hace 2 días. Precisamente por eso. Manejar una empresa de este tamaño requiere experiencia y conocimientos específicos que tú no tienes. Sería mejor para todos si nosotros nos hiciéramos cargo completamente. Incluyéndote a ti, añadió, mirándolo directamente a los ojos. ¿No te parece que es muy pronto para estar hablando de negocios? Alejandro El aroma de los cempasúchiles se mezclaba con el incienso que ardía en los rincones de la iglesia de San Miguel Arcángel, creando una atmósfera que me recordaba más al Día de los Muertos que a un funeral común. Quizás era apropiado, considerando que Miguel había muerto en una fecha tan cercana a esa celebración sagrada para nosotros los mexicanos. Desde mi lugar en la primera fila, podía sentir las miradas compasivas de los asistentes clavándose en mi nuca como dagas silenciosas, cada susurro una punzada más en mi corazón ya destrozado. Pobre Esperanza. Escuchaba murmurar a las señoras del barrio de Coyoacán, tan joven para quedarse viuda, y con esa empresa tan grande que manejar ahora sola. Miguel Hernández Vázquez había sido más que mi esposo durante estos 12 años de matrimonio. Había sido mi compañero, mi confidente, el padre que nuestros hijos nunca tuvieron la oportunidad de conocer.
Su empresa de exportación de artesanías mexicanas había crecido desde un pequeño negocio familiar hasta convertirse en una de las más importantes del país, con clientes en Estados Unidos, Europa y Asia. Ahora, a los 35 años, me encontraba completamente sola frente a un imperio que no sabía si podría manejar. El padre Guadalupe continuaba con la homilía. Sus palabras sobre la vida eterna y la misericordia divina resonaban en las paredes de cantera rosa de la iglesia, pero yo apenas las escuchaba. Mi mente estaba perdida en los últimos momentos que compartí con Miguel. Había salido esa mañana como cualquier otra, besándome en la frente y prometiendo que llegaría temprano para cenar juntos. «Tengo algo importante que contarte, mi amor», me había dicho con una sonrisa extraña, casi nerviosa. «Algo que cambiará todo». Esas fueron las últimas palabras que me dirigió. 3 horas después, recibí la llamada que destrozó mi mundo. Un accidente en la autopista México-Cuernavaca. Un tráiler había perdido el control y había impactado directamente contra el Mercedes de Miguel. La muerte había sido instantánea, según me dijeron los paramédicos. Una pequeña misericordia en medio de tanta tragedia. Los mariachis comenzaron a tocar Las Mañanitas, la canción que Miguel siempre me dedicaba en mis cumpleaños. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas, manchando el vestido negro de seda que había elegido para despedirlo. Era su favorito. Me lo había regalado en nuestro último aniversario, diciendo que me hacía ver como una reina azteca. Cuando la ceremonia religiosa terminó, el cortejo fúnebre se dirigió al Panteón de San Fernando, uno de los más antiguos y prestigiosos de la Ciudad de México. Miguel había insistido años atrás en comprar una cripta familiar allí, para cuando seamos viejitos y podamos descansar juntos, había bromeado. Nunca imaginé que la usaríamos tan pronto y que sería solo para él. El camino hasta el panteón estuvo lleno de recuerdos. Pasamos por el café de Tacuba, donde habíamos tenido nuestra primera cita, por la Plaza de la Constitución, donde me había pedido matrimonio durante un concierto al aire libre, por el mercado de Coyoacán, donde comprábamos los ingredientes para preparar juntos los domingos. Cada lugar era una puñalada más en mi alma herida. En el cementerio la ceremonia fue más íntima. Solo la familia más cercana y los amigos de toda la vida estuvimos presentes. Carmen, mi mejor amiga desde la universidad, no se separó de mi lado ni un momento. Su esposo, Roberto, se encargó de coordinar con la funeraria los detalles que yo no tenía fuerzas para manejar. Los hermanos de Miguel, Alejandro y Fernando actuaron como portadores del féretro junto con algunos de sus socios comerciales. Pero fue durante la ceremonia en el Panteón cuando sucedió algo que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Un hombre joven, vestido con traje negro y corbata roja, se acercó discretamente hasta donde yo estaba. Sin decir palabra, me entregó un ramo de rosas rojas, no las típicas flores funerarias, sino rosas frescas, hermosas, como las que Miguel me regalaba cada viernes por la noche. El joven desapareció entre la multitud antes de que pudiera preguntarle quién lo enviaba. Fue Carmen quien notó la pequeña tarjeta blanca atada al ramo con un listón dorado. «Esperanza», me susurró al oído, «hay una nota aquí». Con manos temblorosas desenredé la tarjeta del listón. La escritura era elegante, hecha con tinta azul, pero las palabras que contenía me helaron la sangre. «No confíes en nadie. La muerte de Miguel no fue un accidente. Te están observando. Si quieres la verdad, ven sola al Café La Blanca mañana a las 8 p.m. Mesa del Rincón. Trae esta nota». No había firma. No había ningún indicio de quién podría haber enviado ese mensaje tan perturbador.
Miré alrededor buscando al hombre de la corbata roja, pero había desaparecido completamente. El corazón comenzó a latirme tan fuerte que temí que Carmen pudiera escucharlo. ¿Qué dice?, me preguntó mi amiga notando mi palidez repentina. Rápidamente guardé la nota en mi bolso. Nada importante, solo condolencias, mentí, sorprendiéndome a mí misma por la facilidad con que las palabras salieron de mis labios. El resto de la ceremonia pasó como en un sueño nebuloso. Escuché las palabras de consuelo de familiares y amigos, recibí abrazos y promesas de apoyo, pero mi mente estaba completamente enfocada en esa nota. ¿Qué quería decir con que la muerte de Miguel no había sido un accidente? ¿Quién podría querer lastimarlo? Mi esposo era un hombre bueno, generoso, respetado en la comunidad empresarial. Nunca había tenido enemigos, al menos no que yo supiera. Pero entonces recordé su comportamiento extraño durante las últimas semanas. Las llamadas telefónicas susurradas que terminaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Las salidas nocturnas que justificaba con reuniones de negocios que se extendían más de lo normal. La tensión en sus hombros, la forma en que miraba constantemente por encima del hombro cuando caminábamos por la calle. Esperanza, ¿estás bien? La voz de Alejandro, el hermano mayor de Miguel, me sacó de mis pensamientos. Te ves muy pálida. Estoy bien, respondí automáticamente. Solo es el shock. Todo ha sido tan repentino. Alejandro asintió comprensivamente. Era un hombre de 40 años, cabello prematuramente canoso y ojos verdes idénticos a los de Miguel. Había sido el mentor de mi esposo en los negocios, el que lo había ayudado a expandir la empresa familiar hasta convertirla en lo que era hoy. Mañana necesitamos hablar sobre la empresa, me dijo suavemente. Sé que es pronto, pero hay decisiones que no pueden esperar. Clientes importantes, contratos pendientes, empleados que dependen de nosotros. Asentí mecánicamente, pero mi mente estaba en otra parte. Podría confiar en Alejandro. La nota había sido muy clara. No confíes en nadie. Pero, ¿cómo podría sospechar del hermano de Miguel? Habían sido inseparables toda la vida. Cuando finalmente regresamos a la casa de Polanco que Miguel y yo habíamos compartido, me sentí abrumada por el silencio. La mansión de estilo colonial, con sus patios internos llenos de bugambilias y jacarandás, parecía un mausoleo vacío. María, nuestra empleada doméstica de confianza, había preparado comida para los invitados que nos acompañarían durante el novenario, pero yo no tenía apetito. Me refugié en nuestro estudio, el lugar donde Miguel pasaba horas revisando contratos y planeando expansiones comerciales. Todo estaba exactamente como él lo había dejado. Su computadora portátil sobre el escritorio de caoba, papeles esparcidos, una taza de café a medio terminar que ya tenía una película verdosa en la superficie. Fue allí, sentada en su silla de cuero, donde realmente comencé a llorar. No las lágrimas contenidas y dignas del funeral, sino sollozos profundos que salían desde lo más hondo de mi alma. Miguel había sido mi mundo entero. Nos habíamos conocido en la universidad, él estudiando comercio internacional y yo administración de empresas. Habíamos construido juntos no solo un matrimonio sólido, sino también un imperio comercial que era el orgullo de nuestras familias. Pero ahora, con esa nota quemándome en el bolso, comenzaba a preguntarme qué tanto conocía realmente al hombre con quien había compartido 12 años de mi vida. La noche cayó sobre la Ciudad de México con su manto de luces y ruido característico, pero dentro de nuestra casa reinaba un silencio sepulcral. Carmen insistió en quedarse conmigo, pero yo necesitaba estar sola para procesar todo lo que había pasado. Tensó ligeramente, pero mantuvo la sonrisa. Solo estamos pensando en tu bienestar, querida. Este negocio puede ser muy...
estresante, especialmente para alguien que no está acostumbrada a sus complejidades. La palabra complejidades sonaba como una amenaza velada. Lo pensaré, dije, levantándome de la silla. Pero ahora necesito irme. Tengo una cita con el notario para revisar el testamento de Miguel. Por supuesto, dijo Alejandro, pero no se movió para dejarme pasar. Solo una pregunta más. ¿Miguel te comentó algo inusual durante sus últimos días? ¿Algo sobre cambios que quería hacer en la empresa? Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. No, mentí. Solo hablaba de lo cansado que estaba y de que quería tomarse unas vacaciones. Qué extraño, murmuró Fernando, porque a nosotros nos había mencionado algunos planes bastante ambiciosos. El hombre silencioso se acercó un paso más. Ahora podía ver que tenía una pistola abultar discretamente debajo de su chaqueta. Bueno, dije, tratando de sonar casual. Supongo que Miguel tenía muchas ideas que nunca compartía conmigo. Siempre decía que los negocios eran cosa de hombres. Esa mentira pareció relajar ligeramente la tensión en la habitación. Alejandro asintió como si eso confirmara algo que ya sabía. Exactamente. Miguel era muy tradicional en ese aspecto. Finalmente me dejaron pasar, pero pude sentir sus ojos siguiéndome mientras caminaba hacia la puerta. Una vez en el pasillo, tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no correr hacia el elevador. En el estacionamiento, con las manos aún temblando, llamé inmediatamente a la licenciada Morales. Tengo la información, le dije sin preámbulos, pero creo que sospechan algo. ¿Qué pasó? Le conté sobre la confrontación en la oficina, sobre las preguntas de Alejandro y sobre el hombre armado que los acompañaba. Ese hombre es Raúl Mendoza, me explicó después de que le describiera su apariencia. Es un sicario conocido que trabaja para varios cárteles. Si lo trajeron es porque definitivamente sospechan de usted. ¿Qué hago ahora? Mantenga la calma y actúe con normalidad. Vamos a revisar la información que reunió y después decidiremos los próximos pasos. ¿Puede venir a vernos esta tarde? Sí, pero creo que me están siguiendo. Entonces use las contramedidas que le enseñamos. Y Esperanza, si en algún momento siente que está en peligro inmediato, use el código de emergencia. Pasé el resto del día siguiendo una ruta complicada por la ciudad para asegurarme de no ser seguida. Cambié de taxi 3 veces, entré y salí de centros comerciales y finalmente llegué al punto de encuentro, un pequeño café en la colonia Roma Norte. La licenciada Morales revisó la información que había copiado con evidente emoción. Esto es oro puro, me dijo. Con esta evidencia podemos desarticularlos completamente. Hay suficiente información aquí para arrestar no solo a Alejandro y Fernando, sino a toda su red de contactos. ¿Cuándo harán los arrestos? Pregunté. Necesitamos algunos días más para coordinar con otras agencias, pero no más de una semana. No sé si pueda mantener la actuación durante una semana completa. Alejandro no es tonto y ese sicario me daba muy mala espina. Entiendo su preocupación, por eso vamos a acelerar el proceso. Pero necesito que haga una cosa más. Mi estómago se contrajo. ¿Qué? Mañana por la noche hay una reunión en las oficinas. Una junta con todos los socios principales de la organización. Necesitamos que esté ahí y que grabe todo lo que pueda. Eso es suicida. Si me descubren, no la van a descubrir. Y la información que podríamos obtener de esa reunión podría desmantelar operaciones de narcotráfico en todo el país. Miré a la investigadora y vi determinación absoluta en sus ojos. Sabía que tenía razón.
Esta podría ser nuestra única oportunidad de obtener evidencia directa contra todos los involucrados. Está bien, dije finalmente, pero si algo sale mal, nada va a salir mal. Y si sale, estaremos listos para sacarla de ahí inmediatamente. Esa noche me fui a dormir sabiendo que las próximas 24 horas definirían el resto de mi vida. O lograríamos destruir la organización que había matado a Miguel, o yo terminaría como él. Lo que no sabía era que ya habían comenzado a planear mi eliminación. La reunión estaba programada para las 9 de la noche en la sala de juntas del tercer piso de las oficinas de Artesanías Hernández. Durante todo el día había estado ensayando mentalmente cómo comportarme, qué preguntas hacer, cómo mantener la fachada de viuda inocente que necesitaba para sobrevivir. La licenciada Morales me había equipado con un dispositivo de grabación miniaturizado que parecía un broche decorativo y un micrófono casi invisible escondido en mi collar de perlas. Me vestí cuidadosamente para la ocasión. Un vestido negro elegante pero conservador, zapatos cómodos por si necesitaba correr y el mínimo de joyas. En mi bolso llevaba una pistola pequeña que la licenciada Morales había insistido en que trajera, aunque esperaba fervientemente no tener que usarla. Llegué a las oficinas exactamente a las 9. El edificio estaba casi completamente oscuro, con solo las luces del tercer piso encendidas. En el estacionamiento reconocí varios vehículos: el Mercedes negro de Alejandro, el Audi plateado de Fernando y 3 camionetas BMW con vidrios polarizados que nunca había visto antes. Sofía ya se había ido, así que usé mi propio juego de llaves para entrar. El edificio silencioso me resultó inquietante. Normalmente, incluso de noche, había guardias de seguridad, pero esta vez no vi a nadie. Eso me hizo sospechar que la reunión era algo extraordinariamente secreto. Cuando llegué al tercer piso, escuché voces que salían de la sala de juntas. Respiré profundamente, activé discretamente el dispositivo de grabación y toqué la puerta. «Adelante», gritó la voz de Alejandro. Entré en la sala y me encontré con una escena que me heló la sangre. Alrededor de la mesa de juntas estaban sentados 8 hombres, la mayoría de los cuales no conocía. Alejandro presidía la reunión desde la cabecera, Fernando estaba a su derecha, y el sicario que había visto el día anterior estaba de pie junto a la puerta, obviamente haciendo guardia. «Esperanza», me saludó Alejandro con esa sonrisa falsa que ya había aprendido a temer. «Qué bueno que pudiste venir. Siéntate, por favor». Me indicó una silla al otro extremo de la mesa, lejos de todos los demás. Eso me hizo sentir como si estuviera siendo juzgada por un tribunal. «Caballeros», continuó Alejandro, «permítanme presentarles a Esperanza Hernández, la viuda de nuestro socio Miguel. Esperanza, estos son nuestros socios comerciales más importantes». Los hombres me evaluaron con miradas que variaban desde la indiferencia hasta la hostilidad abierta. Uno de ellos, un hombre mayor con bigote gris y anillos de oro en varios dedos, habló primero. «Ella sabe», preguntó directamente sin molestarse en saludarme. «Esa es precisamente la pregunta que necesitamos responder esta noche», respondió Alejandro. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente, pero traté de mantener una expresión de confusión inocente. «¿Saber qué?», pregunté. «¿De qué están hablando?». Un hombre más joven, con tatuajes visibles en el cuello, se rió con sarcasmo. La típica esposa mexicana. No sabe nada de los negocios de su marido. «Miguel siempre fue muy reservado con los detalles de la empresa», dije, tratando de sonar creíble. Decía que yo no tenía que preocuparme por esos temas. «¿En serio?», se intervino otro hombre con acento norteño. «Porque, según nuestras fuentes, tu esposo había estado muy conversador últimamente».
La tensión en la habitación se volvió palpable. Alejandro levantó una mano para silenciar al grupo. Esperanza, me dijo con voz suave pero amenazante. Necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Miguel te contó algo sobre cambios que quería hacer en la empresa? ¿Algo sobre nuevos contactos que había establecido? Sabía que se refería a su colaboración con las autoridades federales, pero fingí total ignorancia. Los únicos cambios que mencionó eran sobre expandir las exportaciones a Europa. Mentí. Dijo que había estado hablando con algunos distribuidores en España y Francia. Los hombres intercambiaron miradas significativas. Fernando parecía cada vez más nervioso, jugando constantemente con un bolígrafo en sus manos. Esperanza, dijo el hombre mayor, déjame explicarte algo que quizás Miguel nunca te contó. Esta empresa no solo exporta artesanías, también facilita el movimiento de ciertos productos especiales hacia mercados internacionales muy lucrativos. No entiendo, dije, aunque por supuesto entendía perfectamente. Productos farmacéuticos, continuó el hombre con una sonrisa cruel. Productos que algunos gobiernos consideran ilegales, pero que tienen una demanda muy alta en ciertos mercados. ¿Drogas? Pregunté fingiendo horror. ¿Miguel estaba involucrado en tráfico de drogas? Tu esposo era una pieza clave en nuestra operación, confirmó Alejandro, hasta que decidió que ya no quería participar. Y todos sabemos lo que pasa con la gente que quiere salirse, añadió el hombre tatuado, mirándome directamente. La amenaza era cristalina. Estaban confirmando abiertamente que habían matado a Miguel y me estaban advirtiendo que yo podría tener el mismo destino. Pero yo no sé nada de eso, protesté. Si Miguel estaba involucrado en actividades ilegales, nunca me lo dijo. Eso esperamos, dijo Alejandro, porque si resulta que sí sabías o si decides comenzar a hacer preguntas incómodas, tendríamos que tomar medidas para proteger nuestros intereses. El sicario se acercó un paso, su mano descansando casualmente sobre la pistola en su cinturón. Sin embargo, continuó Alejandro, hay una forma de resolver esta situación que beneficiaría a todos. Esperé en silencio, aunque cada instinto me gritaba que saliera corriendo inmediatamente. Queremos comprarte tu participación en la empresa, completa. Firmas todos los documentos de transferencia, recibes una compensación muy generosa y te mudas lejos de México, digamos Argentina o Chile. Países bonitos, con buena calidad de vida. ¿Y si no acepto? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Bueno, respondió el hombre mayor, esperemos que seas más inteligente que tu esposo. En ese momento, Fernando habló por primera vez en toda la noche. Alejandro, no creo que esto sea necesario. Esperanza no representa ninguna amenaza. Alejandro le dirigió una mirada que podría haber congelado fuego. Fernando, ¿cuántas veces tengo que explicarte que en este negocio no podemos permitirnos el lujo de asumir riesgos innecesarios? Pero es la esposa de Miguel, protestó Fernando débilmente. Exactamente. Es la esposa del traidor que estuvo a punto de destruir toda nuestra operación. La palabra traidor me dolió más que cualquier amenaza física. Miguel había sido muchas cosas, pero no un traidor. Había sido un hombre tratando de corregir sus errores y proteger a su familia. Tienen razón, dije finalmente, tratando de sonar derrotada y asustada. No quiero tener nada que ver con esto. Acepto la oferta. Los hombres parecieron relajarse ligeramente. Excelente decisión, dijo Alejandro. Los documentos de transferencia están listos. Solo necesitas firmarlos.
Sacó una carpeta gruesa de debajo de la mesa. Era obvio que habían estado planeando esto desde antes de la reunión. Pero necesito tiempo para revisar todo con mi abogado, añadí. Son documentos muy complicados. No hay tiempo, intervino el hombre norteño. Firmas ahora o no firmas nunca. El sicario se acercó aún más. Ahora podía ver claramente que tenía la pistola desenfundada, aunque la mantenía oculta a lo largo de su pierna. Muy bien, dije, tomando la pluma que me ofrecía Alejandro. Comencé a revisar los documentos, firmando lentamente mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba salir de esa habitación viva, pero también necesitaba obtener más información para la investigación federal. Soy ya una pregunta, dije mientras firmaba la tercera página. ¿Cómo van a continuar las operaciones sin las rutas que Miguel había establecido? Esa no es tu preocupación, respondió Alejandro bruscamente. Pero el hombre mayor parecía dispuesto a presumir. Tenemos nuevas rutas a través de Guatemala y Colombia, dijo, mucho más eficientes que las que usaba Miguel. Y tenemos nuevos socios en Los Ángeles y Miami que pueden manejar volúmenes mucho mayores. Alejandro le dirigió una mirada furiosa, pero el hombre continuó. De hecho, la próxima semana tenemos un envío de 5 toneladas que va directo a un puerto en California. Será nuestra operación más grande hasta la fecha. Esa información era exactamente lo que las autoridades necesitaban para interceptar un cargamento mayor y arrestar a toda la red. Terminé de firmar los documentos, sintiéndome simultáneamente aliviada de haber sobrevivido y culpable por haber entregado la empresa que Miguel y yo habíamos construido juntos. Excelente, dijo Alejandro revisando las firmas. Raúl te acompañará hasta tu casa para que puedas empacar tus cosas. Tu vuelo a Buenos Aires sale mañana por la noche. El sicario asintió y comenzó a caminar hacia la puerta. ¿Mañana? Protesté. Eso es muy pronto. Entre más pronto te vayas, más segura estarás, respondió Alejandro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mientras salíamos de la sala de juntas, escuché al hombre tatuado preguntarle a Alejandro, ¿en serio la vas a dejar viva? La respuesta de Alejandro fue demasiado baja para que pudiera escucharla claramente, pero el tono me confirmó lo que ya sospechaba. No tenían intención de dejarme llegar a Argentina. En el elevador, el sicario me miraba fijamente. Sus ojos tenían la misma frialdad que había notado el día anterior. Señora, me dijo finalmente, espero que entienda que esto no es personal. ¿Qué cosa no es personal? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo que va a pasar cuando lleguemos a su casa. Mi mano se movió instintivamente hacia mi bolso, donde tenía la pistola, pero él notó el movimiento inmediatamente. No haga nada estúpido, me advirtió, mostrándome discretamente su propia arma. Solo hará que las cosas sean más difíciles para usted. Cuando salimos del edificio, noté que una de las camionetas BMW nos siguió. No iba a ser solo el sicario, tenían un equipo completo listo para eliminarme. Mientras manejábamos por las calles de la Ciudad de México hacia mi casa en Polanco, supe que había llegado el momento de usar el código de emergencia que me había dado la licenciada Morales. Solo esperaba que fuera suficiente para salvarme la vida. La grabación que había hecho esa noche podría destruir a toda la organización, pero primero tenía que sobrevivir para entregarla. El trayecto hacia mi casa se sintió eterno. Cada semáforo, cada curva, cada momento de silencio en el coche era una oportunidad más para que mi nerviosismo se delatara. Raúl, el sicario, manejaba con una calma profesional que me aterrorizaba más que si hubiera mostrado agresividad.
Era el tipo de hombre que mataba sin emoción, como quien ejecuta una tarea rutinaria de oficina. La camioneta BMW nos seguía a una distancia prudente, sus vidrios polarizados ocultando a los ocupantes que sabía venían a asegurarse de que el trabajo se completara correctamente. En mi bolso, el dispositivo de emergencia que me había dado la licenciada Morales parecía pesar 1 tonelada. Sabía que tenía una sola oportunidad de activarlo sin que se diera cuenta. «Señora Hernández», me dijo Raúl mientras nos aproximábamos a la exclusiva zona de Polanco donde vivía. ¿Tiene familia en otros países? ¿Hermanos, padres, tíos? La pregunta me heló la sangre porque entendí inmediatamente sus implicaciones. No solo planeaban matarme, estaban evaluando si necesitarían eliminar también a otros familiares que pudieran representar una amenaza futura. No, mentí. Soy hija única y mis padres murieron hace años. Miguel era toda la familia que tenía. ¿Segura? Porque sería una lástima que alguien más saliera lastimado por sus decisiones recientes. Así que sabían que yo había estado investigando. La reunión de esa noche no había sido para evaluar si yo sabía algo. Había sido para confirmar cuánto sabía antes de eliminarme. Cuando llegamos a mi casa, una mansión colonial de 2 pisos rodeada por altos muros de cantera, noté inmediatamente que algo estaba mal. Las luces de seguridad del jardín estaban apagadas y María, nuestra empleada doméstica, siempre las dejaba encendidas cuando yo salía por las noches. La camioneta se estacionó del otro lado de la calle, con vista completa a la entrada de mi casa. «Vamos», me ordenó Raúl. «Y recuerde que tengo compañía esperando afuera. No haga nada que pueda malinterpretarse». Utilicé mi llave para abrir la puerta principal, pero en el momento en que entramos, supe con certeza que no estábamos solos. Había un aroma extraño en el aire, una mezcla de sudor masculino y tabaco barato que no pertenecía a mi casa. Además, María siempre dejaba encendida la lámpara del recibidor, pero ahora la casa estaba completamente oscura. «Encienda las luces», me ordenó Raúl, manteniéndose detrás de mí con su pistola discreta pero visible. Cuando presioné el interruptor, mi corazón casi se detiene. En mi elegante sala de estar, atado a una de mis sillas de comedor y con cinta adhesiva sobre la boca, estaba Fernando. Tenía sangre seca en la nariz y un moretón púrpura alrededor del ojo izquierdo. Sus ojos, llenos de terror, me suplicaban ayuda silenciosamente. «¿Sorprendida?», preguntó una voz familiar desde las sombras. Alejandro emergió del pasillo que conducía a la cocina, acompañado por 2 hombres más que no reconocí. Uno de ellos cargaba lo que parecía ser equipo de construcción, lona plástica, herramientas, productos químicos de limpieza. «Fernando ha estado muy conversador esta noche», continuó Alejandro con esa sonrisa fría que había aprendido a odiar. «Resulta que él sabía exactamente cuánto sabías sobre nuestras operaciones». Miré a Fernando, tratando de entender qué había pasado. Sus ojos estaban llenos de disculpas y terror. «¿Qué quiere decir?», pregunté, aunque ya comenzaba a sospechar la terrible verdad. «Mi querido hermano menor ha estado protegiéndote desde que Miguel murió. Ha estado interceptando nuestras investigaciones sobre ti, desviando nuestras sospechas, incluso sugiriendo que te dejáramos en paz». Alejandro se acercó a Fernando y le arrancó violentamente la cinta de la boca. «Cuéntale, Fernando. Cuéntale por qué has estado tan preocupado por su bienestar». Fernando tosió y escupió sangre antes de poder hablar. «Esperanza», me dijo con voz ronca, «lo siento mucho. Debí haberte advertido desde el principio, pero tenía miedo». «¿Advertirme de qué?», pregunté, aunque mi mente ya estaba conectando piezas que no quería reconocer.
Miguel me contó todo antes de morir, admitió Fernando. Me dijo que había estado cooperando con las autoridades federales, que tenía suficiente evidencia para destruir toda la organización. Me pidió que te protegiera si algo le pasaba. ¿Y tú sabías que yo sabía?, dije, comprendiendo finalmente. Sabía que tarde o temprano ibas a encontrar sus archivos secretos. Miguel me había dicho dónde los tenía guardados, por si necesitaba ayudarte a encontrarlos. Alejandro aplaudió sarcásticamente. Una historia muy emotiva. Dos hermanos tratando de proteger a la viuda inocente. El problema es que ninguno de los dos entendió realmente con quién estaban jugando. Se acercó a mí, tan cerca que pude oler su colonia cara mezclada con el olor del tabaco. ¿Sabes cuánto dinero mueve nuestra operación anualmente, Esperanza? 300 millones de dólares. ¿Sabes cuántas personas trabajan para nosotros directa o indirectamente? Más de 2,000. ¿Sabes cuántos funcionarios gubernamentales, policías, jueces y políticos reciben pagos regulares para mantener nuestras operaciones funcionando sin problemas? Hizo una pausa dramática. Demasiados, como para permitir que una viuda sentimental y un hermano con conciencia culpable destruyan todo lo que hemos construido. En ese momento escuché sirenas distantes. Mi corazón dio un salto de esperanza, pero Alejandro simplemente sonrió. No se preocupe por ese ruido. Mis contactos en la policía local se están encargando de una emergencia en el otro extremo de la ciudad. Tenemos toda la noche para resolver este problema. Raúl había comenzado a extender la lona plástica sobre mi alfombra persa mientras los otros dos hombres preparaban sus herramientas. Era evidente que tenían experiencia haciendo esto. Pero antes de que terminemos, continuó Alejandro, necesito que me entregues todo lo que copiaste de la computadora de Miguel y quiero saber exactamente con quién has estado hablando en el gobierno. No sé de qué me habla, insistí, aunque sabía que era inútil. Alejandro suspiró teatralmente y asintió hacia uno de sus hombres. El hombre se acercó a Fernando y le torció violentamente el brazo izquierdo. Fernando gritó de dolor. Cada mentira que me digas, dijo Alejandro calmadamente, le va a costar un hueso roto a Fernando. Y tengo toda la noche. Está bien, grité. Tengo copias de los archivos, pero no están aquí. ¿Dónde? En una caja de seguridad en el banco. Y ya se las entregué a una investigadora federal. Alejandro frunció el ceño. ¿Cómo se llama esa investigadora? Licenciada Patricia Morales, División de Delitos Financieros de la PGR. El nombre parecía familiar para Alejandro. Intercambió miradas preocupadas con Raúl. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella? Esta tarde. Se suponía que iban a hacer los arrestos la próxima semana. ¿Qué más le dijiste? Todo. Los nombres que escuché en la reunión de esta noche, las rutas nuevas a través de Guatemala, el envío de 5 toneladas a California. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, vi verdadero pánico en los ojos de Alejandro. Raúl, le ordenó al sicario, llama a nuestros contactos. Necesitamos acelerar todos los planes y cancela el envío de California. Pero en ese momento el sonido de las sirenas se volvió mucho más fuerte y cercano. No se dirigían hacia otra emergencia, se dirigían hacia mi casa. ¡Qué carajo!, murmuró Alejandro, acercándose a la ventana. A través de las cortinas pude ver luces rojas y azules iluminando toda la calle. No eran solo 1 o 2 patrullas. Era un operativo completo con vehículos federales, estatales y locales. Señora Hernández, gritó una voz amplificada desde afuera. Sabemos que está ahí dentro. Salga con las manos en alto. Alejandro me miró con una furia que podría haber derretido acero.
¿Cómo supieron dónde encontrarnos? Sonreí por primera vez en días, a pesar de que tenía una pistola apuntándome directamente. Porque he estado transmitiendo en vivo toda la conversación de esta noche. El dispositivo que llevo no es solo una grabadora. Es un transmisor que envía audio y mi ubicación GPS directamente a la PGR. La expresión de Alejandro cambió de furia a comprensión horrible. La reunión de esta noche, murmuró. Nos tendiste una trampa. Miguel me enseñó que en los negocios siempre hay que tener un plan de respaldo, le respondí. Y mi plan de respaldo era asegurarme de que pagaran por haberlo matado. Los altavoces externos volvieron a sonar. Tienen 30 segundos para salir con las manos en alto. Después vamos a entrar. Alejandro levantó su pistola, apuntándola directamente a mi cabeza. Si voy a caer, me dijo, no voy a caer solo. Pero Fernando, que había logrado liberarse parcialmente de sus ataduras mientras todos estaban distraídos, se lanzó hacia adelante y golpeó el brazo de Alejandro justo cuando disparaba. La bala se incrustó en el techo en lugar de en mi cabeza. En el caos que siguió, las puertas de mi casa se abrieron violentamente y docenas de agentes federales irrumpieron desde todas las direcciones. Alejandro y sus hombres fueron derribados y esposados antes de que pudieran reaccionar. La licenciada Morales fue una de las primeras en entrar. ¿Está herida?, me preguntó examinándome rápidamente. Estoy bien, le respondí, aunque temblaba incontrolablemente. Fernando, miré hacia donde estaba el hermano menor de Miguel. Los paramédicos ya lo estaban atendiendo, pero me dirigió una sonrisa débil y un pulgar hacia arriba. Va a estar bien, me aseguró la licenciada Morales. Y gracias a la información que obtuvimos esta noche, pudimos coordinar arrestos simultáneos en 6 estados diferentes. Desmantelamos toda la red. 3 meses después, estaba sentada en la misma banca del Panteón de San Fernando donde habíamos enterrado a Miguel, pero esta vez no estaba llorando. En mis manos tenía una copia del periódico con el titular «Desarticulan mayor red de narcotráfico en la historia de México». Alejandro había sido condenado a cadena perpetua junto con docenas de sus asociados. Fernando había recibido una sentencia reducida a cambio de su testimonio y su ayuda durante la investigación. Más importante aún, las autoridades habían recuperado más de $100 millones en activos que serían destinados a programas de rehabilitación y prevención de adicciones. «Hola, mi amor», le susurré a la lápida de Miguel. «Lo logré. Pagaron por lo que te hicieron». Una brisa suave movió las flores frescas que había traído, cempasúchiles, como los del funeral, pero esta vez representaban celebración en lugar de luto. Mientras me levantaba para irme, saqué de mi bolso una carta que había recibido esa mañana. Era de la Universidad Nacional, ofreciéndome dirigir un programa de estudios sobre criminalidad organizada y lavado de dinero. Miguel siempre había dicho que yo tenía talento para los negocios. Simplemente nunca había imaginado que terminaría especializándome en desarticularlos. Por primera vez desde su muerte, sonreí genuinamente. La justicia había tardado, pero había llegado. Y yo había encontrado una nueva misión en la vida: asegurarme de que otras familias no pasaran por lo que nosotros habíamos sufrido. Al salir del panteón no miré hacia atrás. El pasado estaba enterrado junto con Miguel. Ahora era tiempo de construir un futuro donde su sacrificio realmente significara algo. La historia había terminado, pero mi nueva vida apenas comenzaba. So ist fin.